Muy buenos días, bienvenidas a este día después de haber estado un año nosotros conversando sobre el tema. Teníamos que juntarnos para hacer los análisis, los balances, las horas de quiénes son los ganadores, entre comillas, ¿no? Porque hay que decir que Chile sigue bastante problematizado con los temas sociales, por lo tanto diría yo que la Constitución, sea la que tengamos, no está resolviendo los problemas que los chilenos querían. Ayer se manifestó en el plebiscito diciendo que no a este nuevo texto constitucional. El gobierno ha salido a hablar, a decir lo que viene para adelante, y vamos a hacer los análisis hoy día con nuestro panel. ¿Cómo estás, Aldo? Nuestro doble panel. Doble panel, así es. Vamos a tener dos grupos, uno de 9 a 10 y otro de 10 a 11 para que se quede con nosotros y nos escuche y opine, como siempre, al más 569-7772-7572. Nos escribe, nos dice cómo amaneció, si está contento con el resultado, qué es lo que quiere, qué es lo que hace falta. Nos puede hablar de todo con mucho respeto. Estamos hoy día con Emilia Ríos. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien. Ya llegando a fin de año. Bien. Bajuñando, ¿o no? Sí, pero contenta. Se viene semana Navidad, fin de semana entretenido. Sí. Emilia Riva, alcaldesa de Ñuñoa. Estamos con Rodrigo Larriva, presidente y director de Activa Research, quienes sacaron el pulso. Después nos cuentas cómo estuvo tu proyección. ¿Cómo estás? Bienvenido, sociólogo. Buen día, Isa. Buen día, Aldo. Sí, cansado porque el día de ayer fue intenso, ¿no? Desde primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Y claro, aquí les voy a compartir cuál es nuestro análisis, ¿no? Respecto de los pronósticos que venimos haciendo no desde esta elección, sino desde el 2017, y particularmente con, yo diría, una estabilidad en los pronósticos. En lo que nosotros hemos venido diciendo ha venido dando muy cerca del resultado final, que es lo que nos deja conforme. Pero tengo ahí toda una estructura narrativa para contarles un poquito todas las aristas del tema. Y estamos con Sebastián Sichel, como todos los lunes, abogado, académico, lo anoté esta vez, director del Centro de Innovación Gabriela Mistral, porque si no lo anoto no me lo voy a aprender nunca. Bienvenido, Sebastián, el día después. ¿Estuvo muy pesado ayer, o no? No, yo estuve muy tranquilo. ¿Estuviste mirando por la tele, no? Por la tele, sí. Qué bueno eso, hace rato qué rico. Que disfruto eso. Desde hace 2 años la última elección las miro desde mi casa con mis hijos y hablando de lo que pasa en el país. Mucho más agradable para mi vida. Rodrigo, partamos con los números. ¿Qué te deja esta elección tan particular, una elección sin festejo en la noche? Bueno, primero que todo, desde el punto de vista del mundo en el cual me desempeño, que es el mundo de las encuestas, ¿no? Creo que esta vez no fallaron las encuestas. El titular que al que habíamos estado habituados las últimas elecciones, me gusta decirlo porque y me enorgullece que la mayoría de las encuestas nacionales reconocidas y con una reputación y trayectoria marcaron siempre una tendencia que fue la que se terminó confirmando con el hecho de la votación el día de ayer. Particular reconocimiento para dos que estuvieron muy precisas, ¿no? Nosotros hacemos estimación, damos un número y ese número tiene un margen de error en la población. Siempre es un más menos, ¿no? Particularmente en esa estimación estuvieron muy bien Criteria y Cadem, ¿no? Que son dos compañías nacionales que estuvieron bastante bien, o sea, casi en el número. Nosotros tuvimos una brecha de 3,9 puntos en nuestro último pronóstico. Pero ese 3,9 está dentro del margen de error y es el mismo margen de error que hemos tenido para el plebiscito del año pasado, de septiembre, donde fuimos la encuestadora que estuvo más cerca del resultado final. Nosotros dijimos 59,8, terminó siendo 62, ¿no? Y también para la segunda vuelta presidencial, donde fue electo el actual presidente Gabriel Boric, ¿no? Donde nosotros pronosticamos un poco más de ese 55% con el que salió electo Gabriel Boric. Por lo tanto, primero, el método sí funciona, las encuestas sí pronostican y sí ayudan a dar cuenta fehaciente y transparente del estado de la opinión pública. Se complican las cosas cuando aparecen compañías que nadie conoce, justo para las elecciones, y que es difícil poder saber cuál es el interés que hay detrás de ello. Incidir obviamente y negativamente en la opinión pública. Nosotros cumplimos la función democrática de mantener informado a la población respecto de que
cómo el todo está pensando, en este caso, la decisión sobre un nuevo pacto social, una nueva constitución y de alguna manera hacer un aporte para el juicio crítico que las personas hacen sobre el ejercicio de su derecho, ¿no? Y del voto. La transparencia es otro elemento clave de las encuestadoras nacionales. Nosotros en particular, en cada ejercicio que hacemos, disponibilizamos las bases de datos para que profesionales con el conocimiento técnico descarguen esas bases de datos y puedan hacer los mismos cálculos que nosotros. Y por lo tanto comprobar que lo que estamos publicando es un dato cierto. Actualmente hay estudiantes de doctorado en Alemania, en Estados Unidos, que solicitan nuestras bases para hacer sus tesis de doctorado, ¿no? Eso quiere decir que esa información está disponible para todos, ¿no? Y eso es garantía de que a futuro, y lo digo a futuro, cuando nuevamente todos estemos mirando encuestas, ¿no? Algunos con más susto, otros con menos sustos, ¿no? Oye, pero ¿de qué va esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Se centren la mirada en aquellas compañías que históricamente han sido transparentes, han sido serias en sus pronósticos, ¿no? Y han permitido informar en línea con lo que ha sido el movimiento de la opinión pública. Nadie dice que la opinión pública no es cambiante, lo importante es ir haciéndole un seguimiento continuo, un tracking le llamamos nosotros en el tiempo, para poder ir dando cuenta clara de qué forma el quehacer de la política y la comunicación incide en una u otra tendencia en la exposición de las personas. Qué interesante el análisis que haces, pero también se abre el debate de poder haber tenido acceso a esas encuestas. Yo creo que nuevamente se abre esta conversación de esta veda que es tan injusto, no poder tener los datos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo está el día después, Sebastián? Sebastián, tú fuiste uno de los primeros que iba a favor y que fuiste bien certero y bien claro en las razones que daba sobre el sistema político, que era algo que digamos que en general generaba harto consenso. Pero no gustó el texto. Yo creo que ¿qué nos está diciendo la ciudadanía con esto? ¿Cuál es tu análisis? 3 cosas. Me carga cuando uno gana perdiendo. Entonces perdí y porque yo creía que era una buena oportunidad para hacer un cambio en el sistema político. Yo lo dije aquí abiertamente, a pesar de que tenía diferencias con el texto. Sí, claro. Creo que tenemos una urgencia de construir un sistema político que tienda a resolver los problemas y que no exacerbe los problemas, y este texto tenía esa propuesta encima. Lo que espero es que algo de sensatez caiga en el sistema político y terminemos con esta lógica adversarial y hagamos esa reforma en el marco de la Constitución vigente. Si seguimos así, vamos a seguir empantados, y reformas tributarias, reformas de pensiones, reformas lo que sea, van a dormir el sueño de los justos en el Congreso, y por lo tanto se cierra el camino constitucional para hacer esos cambios, pero hay un proceso de reformas que espero que inicie el Congreso, al menos para destrabar el sistema político. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener es no solo una vuelta larga de 4 años para haber llegado al punto inicial, sino que probablemente para estar peor que antes. Y no lo digo desde el punto de vista como de la delincuencia, la economía, toda esa cháchara que digo yo que a veces es electoral, sino más bien de la imposibilidad de hacer los cambios que el país requiere para seguir avanzando, porque no nos ponemos de acuerdo, y en esos están involucrados estos temas. Esto no se soluciona porque llega un Sansón o un dictador o un autoritario diciendo que va a pegarle a los malos y a los delincuentes, o que va a hacer que el Estado funcione mejor, sino que más bien porque construimos reformas en el sistema que permiten que tengamos una sociedad más justa, con menos delincuencia, etcétera, y con el sistema político que tenemos hoy día no estamos. Déjame una segunda cosa, solo termino, Isa. Sí creo que hay derrotado, yo lo dije abiertamente. Yo creo te iba a que preguntar por lo mismo. Los gustitos de Kast, y lo digo abiertamente, para mí la derrota tiene un rostro, cara y chaqueta. Se llama José Antonio Kast, porque ha demostrado lo que yo dije en la elección presidencial pasada, y lo vuelvo a decir en esta elección. El milenismo, leninismo, esta admiración a los Trump del mundo, a los Orbán, esta lógica adversarial de la política que destruye al enemigo, que exacerba la polarización, que busca exacerbar las diferencias, que quiere poner el rodeo en el texto de la Constitución. Pues es absurdo, llegamos en algún minuto, que sea el gustito de cambiar el qué por el quién, y como lo dije, aunque no tuviera efectos jurídicos, da señales identitarias en el sistema. Lo único que ha hecho no solo es permitir construir grandes mayorías a la izquierda, lo digo, sino que además espantar la votación reformista, moderada, que quiere cambios distintos, y lo que hizo ayer fue seguir con su línea, que es tratar de fortalecer única y exclusivamente a su partido, que creo que es lo único que le importa en la vida,
exacerbar algo que se lo está fagocitando a sí mismo. O sea, ahora ayer sus principales enemigos eran sus aliados de ayer, pues, los Rojo Eva, los Teremaninovich, que lo acusan de traidor. Por lo tanto, cuando tú instalas el odio en el sistema político, tarde o temprano tus amigos te terminan odiando a ti. Y lo tercero, que creo que es lo más brutal, es no entender que lo que teníamos con la comisión de expertos era un acuerdo societario global. Y lo que hizo él fue, por sus gustitos, destrozar ese acuerdo societario global simplemente para aparecer como ganador en la jornada después. No solo no resultó, sino que destruyó otra vez la convivencia cívica en el país. Y yo creo que también la derecha tiene que salir de esos laberintos, dejar de coquetear, de mirarlo, de escucharlo y entender que por ahí no va el camino. Que aquí no somos Argentina, ni somos España, ni somos Estados Unidos, somos Chile, y a Chile nos gustan los cambios bien hechos y nos gustan los cambios en el camino continuo para avanzar. Hay una sensación, Emilia, y se lo digo a los tres, a ver si podemos analizar esto. Yo me quedé con una sensación de que Republicano no ha asumido su pérdida, que más bien ha culpado de esto a las minorías de la convención, que ellos no querían este proceso, han insistido en eso, y que tuvieron que jugar las reglas del juego. Escuchaba anoche, hoy día en la mañana, a todos los voceros de Republicanos, ninguno asumiendo que la gente no quiso este texto que, como dice Sebastián, era un texto con gustitos. Eso es lo que de alguna manera uno interpreta, texto que no representaba a la mayoría. Más allá de la tendencia política, hay cosas que el chileno nos está diciendo: no quiero esta polarización. Creo yo, son los análisis que uno puede ir haciendo, ¿no? Que de alguna manera el pulso lo viene diciendo. La élite está polarizada, nosotros no. ¿Cómo interpretas tú esta forma de explicar que han hecho los republicanos? Bueno, tantas cosas, ¿no? Y también es, creo que un momento muy, muy extraño para la historia del país y para la historia también contemporánea constitucional, lo que pasó, una elección que no tiene ganadores. No tiene ganadores. Los que estábamos en contra no nos sentimos ganadores, los que estaban a favor, bueno, claramente perdieron. Y creo que efectivamente hay muchas causas, no vamos a poder decir esta es la causa, pero más allá del cansancio, porque yo sí he escuchado eso, que Republicanos ha dicho, bueno, es que la gente estaba muy cansada. Pero es que, claro, obviamente estábamos cansados, creo todos, de efectivamente no poder llegar a acuerdo. Y además no haberlo hecho por una segunda vez, que yo creo que eso es lo que agrava el error, porque en el fondo es distinto cuando tú estás en un proceso inédito, quizá sobreestimulado, te pasaste de rosca con tu cálculo, pero estábamos en un segundo intento, teníamos la elección ahí, a la mano, a la vista. Entonces, esto fue, creo yo, la sensación de este proceso constitucional, cuando luego del borrador que entregan los expertos, empieza Republicanos cada vez con una ofensiva más agresiva. Fue en el fondo como ir a chocar con el iceberg del Titanic. Fue un poco esa la sensación, que todos lo estábamos viendo y que inexorablemente íbamos para allá. Creo que la colega Matei en algún momento intentó ejercer un liderazgo para contener eso, le fue mal, se tuvo que plegar después a la favor con poquitas ganas, pero al final, sin duda, si bien hay muchas causas, acá hubo un intento por hacer de esta Constitución un programa político, ¿cierto? Con ideas que son de un sector, pero no son de la mayoría de la población. Lo discutimos acá, el tema de las contribuciones, es una cuestión totalmente ideológica, independiente, yo sé, Sebastián, independiente de que pueda haber problema y sea un tema, un tributo a corregir, pero eso era un gustito totalmente ideológico. O sea, uno de los pocos impuestos que son realmente progresivos en Chile, sacarlo de cuajo. O sea, ese tipo de cosas que en realidad no tienen mucho sentido para la gente. Ahora, si me preguntan a mí cuál creo yo que hoy día es la mayor amenaza democrática, es la incapacidad del Estado de responder a los problemas en tiempo y forma. Yo creo que ahí hay un tema que es crítico y que lo repito siempre con quien me encuentro, sea diputado, senador, alcalde, gobernador, porque ahí tenemos un problema muy grave y al que cuesta mirarlo, porque es un problema como fome políticamente, en el sentido de que es, bueno, ¿cómo hacemos que esto que no funcione? ¿Cómo hacemos que las tramitaciones de proyectos no demoren 3 años, demoren 1, etcétera, etcétera? Pero cuando uno ve, por ejemplo, las faltas que hay en salud, en seguridad, muchas tienen que ver con un Estado anquilosado. Y si no nos abocamos a resolver eso, independiente de la Constitución,
yo creo que la amenaza de los populismos sigue igual. ¿Y cómo resolvemos eso? Que es el gran tema. En el Congreso, no sí, claro. Se me ocurre otra, ¿no? Por eso yo soy tan majadero. Yo tengo algunas ideas. No, la idea de la reforma política, si nosotros seguimos con un sistema fragmentado como lo tenemos, es bien, bueno, siempre vuelvo a la historia, es bien parecido a lo que nos pasó en la época pseudo parlamentaria chilena, con un sistema fragmentado, con muchos partidos, con imposibilidad de construir acuerdos, con estos incentivos que yo decía de José Antonio Casi y otros, de Stingo, póngale el nombre que quieran de buscar la lógica adversarial como forma de construir política y salir en los medios. Es obvio que es imposible construir acuerdos, porque el tenor es ese. Lo loco de esto, y en eso, mira, con toda la diferencia que hemos tenido con la alcaldesa, que comparto el 100% de lo que dijo. Creo que tenemos varios problemas a resolver que si uno se sienta en la mesa, que pasó en la comisión de expertos, en el 99% estamos de acuerdo. Solo que un detalle, yo le explicaba ayer trataba de explicar a mi hijo como profe de Derecho Constitucional, así los detalles, y decía, mira, ¿qué hijo, te preguntaba? No, me decía, ¿qué estamos eligiendo? Y decía, mira, la Constitución, ¿qué es la forma? Entonces, ¿y qué regula? Mira, si tenemos un régimen presidencial o parlamentario, cuántos poderes del Estado hay, cuáles son los órganos autónomos. Y en el grueso, en este país estamos de acuerdo. Si se dan cuenta, aquí ni siquiera una discusión como ha habido en otros procesos constitucionales, como el español en su minuto, si teníamos un sistema parlamentario, un sistema presidencial, una monarquía. Es bien raro porque en realidad en lo grueso hay un consenso bien amplio, que fue el reflejo de la comisión de expertos. Y lo chiflado de esto es que en los detalles donde se cuela el diablo, en el fondo, es donde no estamos de acuerdo, pero hay algunos que se dan los gustitos de poner esos temas por sobre la mesa. Y yo creo que eso destroza. Y si volvemos al mismo debate en el Congreso para hacer los cambios que dice la alcaldesa, que es urgente, por ejemplo, la eficacia del Estado, y volvemos a ponernos en el detalle de quién va a gobernar, quién va a nombrar autoridades. Voy a hacer una cosa bien práctica, que ahí termino. Nosotros todavía no nombramos autoridades vitales del país. ¿Cuánto nos vamos a demorar en ponernos de acuerdo en el Contralor de la República? Nos falta nombrar ministro de la Corte Suprema. Nos nombramos el defensor. Eso demuestra ineficacia del sistema. Y de alguna forma esto le abre el camino a los Bukele, a los Milei, a cualquier loco que aparezca en el sistema para decir que todo se arregla con un garrote. Entonces hay una gran lección aprendida después de esta vuelta larga, de todos los fracasos, de este camino fallido, que si no nos ponemos de acuerdo, es obvio que la gente va a esperar que llegue alguien con un mazo a solucionar el problema, que sería el principal desastre para nuestra democracia. Y así pasó con Carlos Ibáñez en el campo en su minuto, así ha pasado en la historia de este país varias veces. Entonces es raro que seamos tan estúpidos en la política para no entender que tiene que haber una salida institucional, pero parece ser que los CAS de este mundo o los Stingo manejan mejor la agenda, y yo creo que ese es el problema que tenemos más de fondo. Pero una de las conclusiones transversales de anoche, Emilia, fue que se cierre el proceso, que se le pone plazo a una nueva discusión, y en ese sentido las cosas urgentes que había que modificar de la Constitución que aún nos rige van a seguir esperando, ¿no? Sí. O sea, habría que tener coraje hoy día para plantear una reforma constitucional más allá que los quórums estén más bajos. Sí, yo creo que eso es un tema que queda totalmente en el congelador, quién sabe hasta cuándo. Ahora, eso no significa que no haya margen para hacer cambios importantes. Bueno, en pensiones, sistema tributario, bueno, ya acuerdo, reforma, pacto, ya no sé cómo se llame, pero claramente ahí tenemos cosas que avanzar. Yo quería sí dar una nota optimista dentro de todo, o quizá una sorpresa a analizar, porque esta Constitución este proyecto tenía varias cosas, varios titulares muy carnadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la migración. Entonces, vamos a expulsar de Chile en el menor tiempo posible a los migrantes irregulares o ilegales. Y uno ve los resultados y las regiones que sabemos que tienen mayor problema con eso, no fue donde ganó el a favor. Entonces, uno dice, bueno, eso es paradójico. ¿Y por qué puede ser? Y yo aquí me aventuro con una hipótesis, y es que si bien es un proceso que nos deja muy frustrados como país, sí también es un proceso que sí o sí le permitió a la ciudadanía entender un poco más qué es una constitución y más o menos el marco que eso representa, y que no por poner algo literal en un texto escrito, eso va a pasar en la realidad. Entonces, los ciudadanos y las ciudadanas han demostrado ser muchísimo más inteligentes de lo que muchas veces se los toma, ¿no? Yo creo que eso es una lección y algo de lo que hay que tomar nota, porque las personas quieren resultados. Yo insisto, las personas queremos ver resultados, y además sabemos que las palabras no cambian la realidad. Lo que hay que hacer es construir procesos. Y creo yo que ese tipo de resultados o contradicciones nos muestran una ciudadanía despierta, una ciudadanía que está atenta y que por supuesto que le exige a su sistema político. Y este es un llamado de atención, yo creo que ya final y último. Por favor,
pónganse de acuerdo, saquemos este país adelante porque lo necesitamos y no le vamos a dar el gustito a nadie, ni a la gente de más izquierda ni a la gente de ultraderecha. Yo creo que esa es una lección positiva. Ya, Rodrigo, la gente de alguna manera corrige lo que la misma gente provocó en los dos procesos. La gente eligió y luego tuvo que corregir su propia elección, ¿no? Sí, pero a ver, yo diría... ¿Qué? Eligió la lista del pueblo en la primera y eligió a los republicanos en la segunda. ¿Para qué nos vamos a seguir engañando? Nos deja el siguiente aprendizaje, en mi opinión, que la sociedad chilena no es ni en extremo progresista ni en extremo conservadora. ¿Ya? Eso es lo primero. Que la gente se manifieste en las calles, evidentemente es un derecho, pero no es decidor del pensar del total de la sociedad. El cierre del apruebo el año pasado llevó ¿cuánto? 1 millón de personas a la Alameda, ¿no? Y era un cierre, yo diría, con ribetes de exitismo importantes versus el cierre del rechazo, que fue bastante más acotado, ¿no? Pero eso no fue para nada decidor del sentir total de la sociedad. Y yo creo que ese es el aprendizaje que nos deja este ejercicio. Tú dices, en el primer plebiscito, el primer proceso, ¿no es cierto? Efectivamente, la lista del pueblo fue, yo diría, como respuesta de la sociedad al desdén que ya venía cultivando hace tiempo hacia la clase política. Por tanto, elige líderes de movimientos sociales no partidistas. Pero... los partidos políticos son el mejor sistema para relacionar y vincular a la sociedad civil con el Estado, ¿no? Que se haya desprestigiado esa institución por sus propios actores, porque muchos con sus propios ideales, sus intereses caudillistas, ¿no? Muchas veces se sacan incluso la bandera que representan y van adelante con sus propios intereses y cometen errores y después no hay quien responda por ellos, ¿no? Entonces el sistema se resquebraja y por eso en esa primera instancia votan por principalmente candidatos que son de la lista del pueblo, de movimientos sociales que representan intereses de la ciudadanía, intereses medioambientales, intereses de diversidad, ¿no es cierto? El feminismo toma gran posición ahí. Por cierto, que son luchas sociales que tienen años y que son legítimas perfectamente. Que es otro grupo que también articula entre la sociedad, entre la ciudadanía y el Estado. Sí, también lo hace la sociedad civil. También lo hace, igual que los políticos. Pero de manera, yo diría, más informal. Lo que tiene efectos políticos en la sociedad es la formalidad política. Y yo ahí coincido con Sebastián, que si es que queremos realmente llegar a acuerdos hoy por hoy en adelante, en cualquier materia, necesitamos desatomizar el sistema político. Está demasiado atomizado, ¿no? Finalmente es muy difícil que todos estemos de acuerdo, lo hemos visto con estos dos proyectos, ¿no? Necesitamos conglomerados más amplios donde distintas partes cedan un poco más en sus ideas para lograr ideas más aglutinantes, ¿no? Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Sebastián. Yo estoy regateándole alto así por fuera, porque no creo que haya ganado ni la lista del pueblo ni republicanos. Ese es el error hasta analítico. Se sacaron 1/3 de los votos. Lo que estamos compitiendo hace mucho tiempo en Chile es quién es el tercio mayor, y esa es la estupidez, a eso voy. Porque uno dice, es lo que la gente decía, no, la gente no le dio un mandato libre a republicanos porque tenía una gran mayoría para construir un texto constitucional. Pero Sebastián, las 2 veces le quitó derecho a veto a los perdedores. En la primera elección la derecha no tenía derecho a voto, y en esta... Está bien, pero eso es un análisis, solo lo que quiero decir es un análisis como de los quórum adentro, pero desde la perspectiva electoral, si tú miras lo que sacó la lista del pueblo, lo que sacó republicano, raya para allá son un 35%. Por le alcanzaba a escribirle la Constitución solo. Bueno, pero es que esa es la estupidez de ellos, porque eso es lo que creyeron, que el mandato era escribir la Constitución solo, y ese no era el mandato. Pues. Si cuando tú tienes una sociedad dividida un tercio, ese tercio lo que tiene que entender es que tiene que construir mayoría con otros para proponer un texto mayoritario en la sociedad, y ambos cometen el mismo error. La lista del pueblo republicano, que de repente le entra un aire de soberbia, y lo vi en televisión cuando me tocó en debates, cuando me encontré con ellos, en ambos casos, como esta frase de Stingo que se hizo tan famosa, vale para todos, como nosotros tenemos la mayoría y ahora mandamos nosotros, algo así me mandó a decir el Rojo Evans en un minuto a mí, como diciendo, nosotros ganamos la mayoría y ahora ustedes tienen que bailar nuestra música. No, pues, si te ganaste un tercio, eso no es mayoría en ninguna parte del mundo. Su desafío, y el desafío de los liderazgos cuando tú tienes un tercio, es construir mayoría. Y buscar cómo seducir a otros, y lo que pasó acá, y ahora revelo una conversación que tuve con un consejero experto, Sebastián Soto, cuando yo dije que iba a votar a favor, y me llamó y me dijo, Sebastián, ¿no sabes la tortura que ha sido trabajar con republicanos?
porque de verdad creen que tienen un mandato soberano como si ellos fueran los dueños. Te lo digo, Sebastián Soto, que está un poco más a la derecha que yo, históricamente en la universidad somos amigos, me decía, no sabes lo difícil que ha sido, porque de verdad tienen una soberbia, una actitud para redactar esto. Entonces, creo que también hay que volver a un espacio de humildad en que en realidad lo que está pasando en Chile es que nadie gana. Todos pierden porque todos sacan un tercio y nadie quiere construir la otra mitad, primero porque hay un sistema político que incentiva a maximizar tu tercio, al veto, y no la construcción de mayoría, y eso nos está destrozando. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿La derecha es mayoría en Chile? No. ¿La izquierda es mayoría en Chile? No. Entonces, ¿quién va a cruzar los puentes para poder construir mayoría, construir reforma? Mientras alguno siga creyendo que en mayoría estamos jodidos, que es lo que le pasó a Chile en los 60. Y ese es parte del gridlock, le dicen los gringos, pero del bloqueo institucional que tenemos, que los tontos creen que son mayorías cuando son un tercio, y eso es matemática básica. Vamos a hacer la pausa. Te quedas con la palabra porque está así como levantando la mano, Emilia. Está bueno el concepto, no somos ni tan progresistas ni tan conservadores. No, pero tampoco somos de centro. ¿Qué somos entonces? Tampoco somos de centro. ¿Qué somos? Ni con cosas. Hay un punto. Tenemos un problema de identidad. En el pulso, el 62% de la población no se identifica con izquierda, centro ni derecha. Pero ¿Con vota, qué somos entonces? pero vota, ¿Con qué somos? vota en la primera elección Vota. por la izquierda y vota en la segunda por la derecha. Vota Pero por ideas. para construir mayoría, Sebastián, construye mayoría. Entonces, cuando decimos, pucha, no somos ni de izquierda, ¿qué somos? ¿De Somos centro? mixtos. Tampoco, vota- al centro no ha votado nadie. ¿No? Y con esto, Roberto, insisto en el punto, vota un tercio por ello, le entrega el liderazgo, pero esos liderazgos se farrean si es como la borrachera del ganador. Vota Se lo un tercio farrean. más uno. Ojo, Y en la lo que tiene que elección. construir ese tercio más uno es el 60, y lo que hace Ojo, se pone en la borracho y dice, elección- ¡gané! en la Pero elección. espérese, guárdese para la vuelta. Guárdese para la vuelta. Pero quédate ahí, Rodrigo. No hablen nada en la pausa, por favor. Nada. Callados. Con Visa las vacaciones pueden ser increíbles porque tus compras de viajes con Visa Platinum, Signature o Infinite incluyen seguro de emergencia médica, pérdida de equipaje y vacaciones protegidas. Conoce más en visa.cl. Y gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana. La plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7. ¿Qué es lo que me gusta de comprar en Maletec? Que tienen de todo para mi taller. Además llegaron nuevos productos como transpaletas, pallets, carros de contención y basureros industriales. Y obviamente siempre tienen lockers y casilleros, al mejor precio y todo garantizado. Siempre en Maletec. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario, lockers metálicos y de plástico ABS, equipamiento logístico, mecánico e industrial, muebles de oficina y hogar. Conoce más en maletec.cl. Desde que en mi trabajo ocupan Talana, no me complico si me enfermo. Al estar integrada con IMED, gestiono mis licencias médicas desde la app y recibo la liquidación de sueldo que me corresponde a fin de mes. Con Talana, la plataforma de recursos humanos mejor valorada de Chile, se generan más de 300.000 liquidaciones de sueldo mensuales, haciendo más simple el día a día laboral. Conoce más en talana.com. Con tu seguro complementario de salud Sura, gestionar los reembolsos de tus prestaciones médicas nunca fue tan fácil. Hazlo 100% online en nuestros canales digitales, sin tiempos de espera, sin filas y sin quitarle tiempo a tu vida. Conoce esto y mucho más en seguros.sura.cl. Un mundo Sura digital para disfrutar del mundo real. Oye, escuché que te vas de vacaciones. Sí, por fin. Voy a un resort que incluye hasta lo que no necesito. ¿Hasta el aburrimiento de las 8 horas de vuelo? Sí, aunque eso no estaba en mi lista. ¿Y la maleta también te la pagan si se te pierde? Nah, eso por suerte me lo cubre Visa. Porque los All Inclusive no incluyen todo. Cuando compras con tu tarjeta Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, tienes incluidos seguros de emergencia médica, de pérdida de equipaje y vacaciones protegidas. Con Visa, las vacaciones pueden ser increíbles. Conoce más en visa.cl. Atención amantes del paddle, Costa te invita al Palatour Fest, un emocionante torneo deportivo que se disputará este 20 y 21 de diciembre en Movistar Arena. Apoyar el deporte típico que es de Costa. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Totus encontrarás de todo para esta Navidad. Ahorra ahora y aprovecha estos precios. Pack cerveza botella Lager 24 unidades, 330 cc Corona a 17.990 pesos. Ahorra ahora 5
5.000 pesos. En Totus y Totus App, la Navidad es ahora. ¡Oh, oh, 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 oh! Hay ofertas tan buenas que simplemente no lo vas a poder creer. Como esta. Aprovecha tus clásicas de siempre. Bill Scratch, Canada Dry, Kem, Limón Soda, Pub, Pepsi y Pepsi Cero a solo 1,800 pesos los 2,5 litros en envase retornable. ¿Y a cuánto? Sí, a solo 1,800 pesos los 2,5 litros retornables. Así que no te pierdas esta oportunidad. Marcas adheridas. Bill Scratch, Canada Dry, Kem, Limón Soda, Pub, Pepsi y Pepsi Cero. Todas en plástico retornable 2,5 litros. Solo en locales adheridos. Bases en www.ccu.cl/bases-legales. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencias. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El balón del fútbol chileno ya gira a lo largo de nuestro país y en as.com encuentras todas las noticias de tu equipo favorito. Los del norte, los de la A, los de la B, los del sur, los de Colonia, los universitarios y todos los equipos de la capital juegan en as.com. Vive la temporada 2023 del fútbol chileno, masculino y femenino, en el sitio de deportes más leído del país. As.com es pasión. En las noches de ADN, cambiamos las noticias por las historias. Convertimos los eventos en anécdotas. Transformamos las pequeñas historias en grandes leyendas. Porque desde las 22 horas, ADN te acompaña de noche. Un espacio donde nos escuchamos, conversamos, nos relajamos, nos reímos, aprendemos y nos acompañamos. ADN te acompaña de noche. Con Rodrigo Ulloa, lunes a viernes, desde las 22 horas, en la 91.7. ADN, 15 años. Y vamos por más. Aldo Schiapacase e Isabel Tolosa ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Seguimos haciendo País ADN junto a Emilia Ríos, Sebastián Sichel y Rodrigo de la Riva. Este día después de las elecciones dejamos en pausa mientras Aldo fue a hacer más café porque amerita un doble café hoy día. Nos acostamos tarde anoche. Y Rodrigo, quedaste ahí, o Emilia quedó ahí con la palabra. Estábamos hablando de qué necesita Chile, pues. ¿Cómo no? ¿Qué somos? ¿Qué identidad tenemos? Sí. No somos ni conservadores ni progresistas, somos mixtos. Oye, no, yo no quiero responder esa pregunta, pero sí quería... no sé, llamar la atención sobre una cosa que fue bien compleja los últimos días de la elección, sobre todo de la campaña, que eran todos estos anuncios publicitarios. Boric vota en contra, tú estás en contra del gobierno, vota a favor. Era una cosa así, casi que literalmente lo estoy replicando. Como robot, era así como robot. Claro. Y yo creo que ese fue un intento premeditado, ¿cierto? Y sistemático de dañar una elección, el sentido de una elección. Por un lado. La campaña más mala desde Arturo Frei Bolívar. Bueno, pero hubo gente que creyó en esa campaña. Hubo gente que le puso plata, porque no es barato ponerle plata. Amigos de la radio, ustedes lo saben. Hace publicitar en radio. Y es mucho más barato, y es mucho más barato que otros lados, hay que decirlo. La radio, por favor, venga para acá. No, pero en el fondo ahí hay un tema. Yo no sé quién se va a hacer responsable de eso, pero creo que alguien tiene que reconocer que ahí hubo un error profundo, hubo una mala leche, una mala intención y además le fue pésimo. O sea, además le fue pésimo. Yo no sé si, me imagino que esa fue la lectura más del lado de republicano, más del lado de Kast. El que se jodan marca, ¿o no? El que se jodan marca también porque... Es que de nuevo, es volver a esta idea, ¿no es cierto?, como populista, ¿cierto?, el que se vayan todos de Argentina, es eso mismo, pero... Insisto, la gente no está necesariamente eso. Sí está muy choreado, yo lo puedo decir. Yo que estoy mucho en la calle, converso con muchas personas. Sí, la gente está cansada, está choreada, pero sabe que esto no se trata y son las vueltas constitucionales, como dicen los taxistas, las que han dejado un conocimiento en torno a esto. O sea, entonces, a ver, bueno... Quienes le pusieron plata y dijeron, bueno, si no te gusta el gobierno, vota a favor, entonces, ¿qué leen de esto? ¿Que el gobierno tiene un 55% de aprobación? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué arriesgamos? ¿Por qué somos tan irresponsables cívicamente? Yo creo que esto sí es un último llamado para recobrar el mínimo de respeto por nuestras instituciones, por las elecciones que tenemos, y ya basta de deliberadamente tratar de confundir a la gente. Yo, Rodrigo, quiero insistir con un punto porque hay tres grupos que han accedido al poder de distintas maneras en las últimas elecciones, en esta chorrera de elecciones que hemos tenido. Llegó el Frente Amplio a la presidencia,
llegó a la lista del pueblo a escribir la primera constitución me va a replicar Sebastián de nuevo, no voy a decir mayoría, pero con la posibilidad de escribirla, y llegó Republicanos en la segunda con la posibilidad de escribirla. Es decir, han sido 3 instancias políticas distintas las que de alguna manera se han arrimado por vez primera al poder. La elección en términos generales sigue más o menos en lo mismo, el 44% de la derecha, el 55% de la centroizquierda. En eso no cambia, pero sí me imagino que hay un escenario que se mueve de cara a las próximas 2 trascendentes elecciones que se nos vienen, ¿no? Sí, mira, yo no coincido tanto en interpretar el resultado de ayer, ya sea por izquierda o por derecha. Me centro en los intereses de la ciudadanía, y lo comentábamos aquí en el intermedio, que en el Pulso Ciudadano tenemos un 62% de la población que no se adscribe a una ideología política, por lo menos declarativamente. Sale electa la lista del pueblo, ya lo comenté, porque ahí los líderes de movimientos sociales representan los intereses profundos de la sociedad. Pero además porque cambió sustancialmente el proceso de elecciones, es decir, hay una elección que no se había dado nunca antes en la historia del país. No, por cierto. Que permitía el acceso a independientes como nunca antes se había realizado y nunca más se va a dar después, está claro. Por cierto. Ahora, ese idealismo progresista plasmado en el primer proyecto constitucional fue rechazado, ¿no? De ahí vino la desilusión total de todo este grupo humano que apoya principalmente a líderes de movimientos sociales, y la clase política nuevamente presenta una nueva propuesta, una nueva solución, y dice, vamos a volver a hacer este proceso, pero con un marco, ¿no? Con 12 bordes constitucionales, ¿no? Y este mundo que en algún minuto se vio representado mayoritariamente en la lista del pueblo, ve esto con malos ojos, como una cocina, y en mayo del 2023 vota nulo y blanco, vota 20% nulo y blanco. ¿Qué significa eso? Que deja un 80% del escenario de votación en favor de quienes constituyen esta otra mitad del Chile, ¿no? Pero que al tener 20% menos pasa a pesar mucho más. Y de ahí que mayoritariamente salen electos candidatos de derecha y mayoritariamente salen republicanos, ¿no? Entonces, el famoso péndulo de que la opinión pública chilena tiene este vaivén medio esquizofrénico no es tal, sino es que responde a comportamientos de su electorado, particularmente como los que describo, ¿no? ¿Qué viene a futuro? Yo pienso que estamos en una encrucijada importante. Retomo lo que dice Sebastián. El primer paso es poder hacer una reforma al sistema político, porque si no vamos a seguir atomizándonos y no vamos a tener acuerdo alguno. Está en el congelador, quiero decir, que está en el congelador. ¿Qué tenemos? Rojo Edwards se escindió del Partido Republicano. ¿Qué va a pasar con ese grupo, ¿no? Que si decimos que republicano es extrema derecha, no sé qué, Rojo Edwards, ¿no? Está en un extremo. Y él va a seguir adelante con sus banderas, ¿no es cierto? Y propuestas de ratificación de la actual Constitución, que eso es otro que se ha venido diciendo, anoche se dijo mucho. Ratificamos la actual Constitución. No es un plebiscito ratificatorio de la actual Constitución. Tenemos un problema, porque hay demandas sociales que están irresolutas, ¿no? ¿Qué va a pasar? 2 años, dicen, 5 años de plazo. Modificar ahora o iniciar un nuevo proceso es imposible. Teníamos 78% de la población que decía estoy a favor de un nuevo proceso. Hoy día en el Pulso es un 40%. No es el momentum constituyente, ya pasó. Tenemos que, yo diría, y ese es un llamado hacia la clase política, a dar cuenta de que se puede avanzar en soluciones, en implementación de programas que den solución a los problemas que ya todos sabemos que tiene la sociedad. Seguridad, economía, salud, educación, vivienda. No me tirarías un número encima, porque yo soy del porcentaje de la población que sigue creyendo que esta Constitución hay que mejorarla, que no podemos seguir siendo un Estado subsidiario, que hay que mejorar el sistema político, hay que mejorar un montón de cosas. Entonces, claro, la cifra es apabullante ya, la gente no quiere más, está cansada y la reforma la metemos en el refrigerador. Pero, Sebastián, hay reformas que siguen siendo urgentes, tal vez un porcentaje mínimo de la población, pero que el mismo porcentaje que de hace un montón de tiempo está diciendo con esa cuestión no se puede, ¿no?
Por supuesto, si aquí yo creo que también este enamoramiento como del partir de cero también es un suicidio. Si la Constitución tiene que ser reformada, pero por supuesto, las Constituciones evolucionan además. El creer que son documentos estáticos solo lo creen los japoneses porque no pueden modificar su Constitución. En el mundo las Constituciones se van reformando sistemáticamente. Lo que pasa es que aquí tomamos una decisión distinta y la cual estuve de acuerdo inicialmente. En una crisis social como la que vivimos desde octubre, en ese famoso octubre, el camino parecía ser reconstruir un pacto político. 4 años de esa fecha, yo diría, fue un fracaso porque no pudimos construir un pacto político. Lo que uno tiene que intentar, por lo tanto, es un camino distinto, en términos así como constitucionales, seguir con el poder constituyente derivado, haciendo reformas a una constitución que no da el ancho. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Sí creo no da el ancho por lo que hablamos, un sistema político fragmentario, que se le hicieron reformas mal hechas en su minuto, y lo que ha incentivado esas las pymes políticas. Esto es una vergüenza. Lo digo ahora como transparentemente, pero cuando yo negociaba voto en el Parlamento, tú estabas negociando con pymes. Literalmente pymes. Voto por tu proyecto si me dais una secretaria en la Seremía de Magallanes. Voto por tu proyecto si le das tantos proyectos a mi región. Y cada día se van fragmentando más, que es lo que hizo el Rojo Edwards, porque el incentivo a armar partidos que tienen financiamiento público, que pueden negociar pega, independiente de cuántos sean, es gigantesco. Y por lo tanto tenemos un problema grande. Tenemos un segundo gran problema que tiene que ver con la eficacia del Estado. La Constitución no dice nada. La Constitución del 80, incluso la de Pinochet, hablaba de los tribunales contenciosos administrativos, de cómo reclamarle al Estado cuando no cumplía bien su servicio, y esta Constitución no dice nada, no hicimos nada, y de alguna forma los ciudadanos podemos recurrir jurídicamente a reclamar cuando el Estado no nos presta los servicios debidos. Y una tercera gran cosa que tiene que ver con derechos sociales que increíblemente pasaron piola porque habían cosas peores en el texto que se votaba ayer, pero que deberían incorporarse: derecho al deporte, derecho a la salud, libre competencia, emprendimiento e innovación, y que yo creo que por lo menos ahí tenemos consensos básicos. Pero hay algo más de fondo que a mí me sigue preocupando, esta idea del tercio, Aldo, y mantengo la discusión. Es que el problema es que no hemos tenido liderazgos capaces de construir mayoría. Pues si ese 55-45 viene de Pinochet, para decirlo de alguna forma, y don Patricio Aylwin ganó y supo que igual tenía que construir mayorías con otros. El problema acá es que la soberbia es que algunos con un tercio sienten que no tienen que construir mayorías con nadie, al revés. Tienen que pegarle al resto porque lo están imitando del modelo argentino, del modelo español, y es un fracaso en una sociedad chilena en que la política lineal, esa idea tan desde la Revolución Francesa, que existe una izquierda, un centro y una derecha, no existe. Lo que tenemos más bien es una forma de aproximarnos a los ciudadanos de la necesidad del Estado y el mercado, que están sujetas a posiciones distintas. La pelea más ridícula que vi estos días fue entre Axel Kaiser, Cristóbal Belolio y Vlado Mirosevic discutiendo quién ponía el sello lo que era ser liberal en Chile. Si me hiciste una estupidez casi como del medioevo, cuando en realidad yo soy muy liberal en algunas cosas y en otras cosas probablemente soy mucho más conservador en materia de seguridad, y por lo tanto los ciudadanos somos así. No nos levantamos en la mañana con una banderita diciendo yo soy conservador, yo soy liberal, yo soy de izquierda, yo soy de derecho. Somos personas que nos aproximamos a los problemas con demandas concretas de soluciones, y la política no sigue en esa lógica, sigue el código de los tercios, y por eso está fracasada, porque nadie quiere cruzar puente, porque si no cruza el puente... La gente está manifestándose. Muchas gracias a todos los auditores y todas las auditoras que nos escriben, porque de verdad son muchos comentarios y vienen en la línea lo que estamos hablando, pero me pareció interesante lo que dice Denis. Dice un par de reflexiones. Si este era el plebiscito para juzgar a Boric, entonces el gran ganador fue él. Dice, Chile no quiere extremos, ni republicano, ni lista del pueblo, lo que decía Sebastián y bueno, todos aquí. Aunque suene poco sexy, Chile quiere derechos, pero con una constitución moderada. Falta el tercer proceso que se dirija en esa dirección, dice Denis. Y me pareció interesante algo que dice Adrián, que nos dice, entiendan que la gente normal, casi todo Chile, no es ni de derecha ni de izquierda, que es lo que dice el Pulso, ¿no? Este trabajo, esfuerzo, nuevamente nos defraudaron. No somos ni de izquierda ni de derecha, necesitamos que alguien piense en nosotros y ciframos la esperanza votando por un otro. Me dice, por favor, y hay uno que me gustó mucho porque me dice, buenos días Isabelita y Aldo, ¿ya? Por eso me cayó muy bien. Nuestra tranquilidad da felicidad por el resultado del plebiscito, la derrota de las ideas republicanas fanáticas. Eso es lo que dice Julio Lizana. O sea, aquí también tiene que ver con los extremos, finalmente. Eso es lo que, además, lo viene diciendo las encuestas hace mucho rato. El chileno no está polarizado, es la élite la que está polarizada. Entonces, ¿cómo construimos con una élite que no... Bueno, supongo que ahora vienen las lecturas, ¿no? Eso es lo que uno esperaría. Sí, más allá del plebiscito, hay ciertos ánimos sociales que se han estudiado. Uno de ellos tiene que ver con la sensación, en particular en los jóvenes, de que no hay futuro, por distintas cosas.
de que no hay futuro, ya sea por razones ambientales, porque no se ve posibilidades de ascenso social a través de las vías regulares, por un lado, ¿no? Y ese no hay futuro nos pone a quienes estamos en posiciones de autoridad o de representación un desafío que es difícil, porque en general quienes estamos en política tenemos una lectura mucho más comprensiva, ¿cierto? Y decimos, bueno, esto funciona así, la desigualdad es una cosa que tenemos que combatir, y tenemos como grandes narrativas. Pero hoy día efectivamente la sociedad está viviendo el presente, donde el largo plazo son 3 meses. Entonces, eso es una encuesta de Bicentenario, 90 días es el largo plazo para el chileno. 90 días es el largo plazo para los chilenos, y la principal preocupación para las personas a nivel social es la seguridad. Eso es lo primero que te dicen. El principal problema de Chile es la seguridad. ¿Y cuál es su principal problema? Llegar a fin de mes. Y esas son las 2 grandes cosas que hoy día marcan a la gran mayoría de chilenos y chilenas. Que ha sido siempre, Emilia, le tocó a Gonzalo Muñoz el viernes pasado, te toca a ti hoy día, pero yo creo que si esto era un plebiscito sobre el gobierno, le tocó a Boric yo me animaría a decir que en la peor semana de su gobierno. Así es. Muy difícil. Con la corrupción ya evidente, con el tema de los indultos rebotando en la mesa, y con un tema de violencia que a ti te tocó en lo particular en un mall en la sala de Navidad con escudo humano. Es decir, no podía haber peor semana para plebiscitar un gobierno, digamos. Uh-huh. Sí, pero independiente de los resultados, o sea, a lo que voy es que hoy día quienes son representantes, quienes ejercemos posiciones de liderazgo, de poder, ¿cierto?, ejecutivo, representativo, tenemos que entender que ese es el país en el que estamos. Entonces, todas nuestras acciones las tenemos que medir bajo el prisma de la efectividad y de la capacidad de llevar adelante agendas concretas. En ese contexto, solo por dar un ejemplo, yo creo que estar discutiendo hoy día un Ministerio de Seguridad totalmente fuera de foco, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que de nuevo es pensar el país desde una lógica que no digo que no es despreciar las instituciones, todo lo contrario. Creo que hay que hacer una reforma política. Ahora yo creo que eso no va a ser posible de aquí con esta legislatura. No hay agua para la piscina nomás. Pero en el fondo lo que tenemos que lograr es... O sea, hay agua, no hay parlamento, digamos. Tenemos también uno de los peores parlamentos de la historia, ¿no? O sea, pero ahí está difícil. Pero Emilia, es como que están tirando la esponja igual, po. No, todo lo contrario. Lo que yo creo, por ejemplo... Yo entiendo que no hay mayoría, pero los temas que son trascendentales hay que ponerlos de nuevo en la mesa. Por supuesto, pero lo que yo digo es que hay que ponerlos de nuevo en la mesa, pero mirando siempre los resultados concretos que van a tener. Porque, por ejemplo, cuando tenemos la reforma de educación, se hizo muy desde arriba. Y eso es innegable. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué? Con que, por ejemplo, no se leyó bien cuáles son los incentivos que tienen los municipios para tener colegios o no tener colegios, en qué están los colegios de profesores, la distancia, como un montón de cuestiones. Entonces, aquí digo, tenemos que ir a hacer reformas mucho menos ambiciosas, mucho menos grandilocuentes, pero que puedan tener un impacto. Y ahí, en seguridad, hay cosas que hacer. En desarrollo económico es más complejo por el escenario global, pero me pasa que todavía siento que hay mucho, quizás, no sé, los municipios nos hacen estar como muy en lo concreto, muy en esto funciona o no funciona, pero me gustaría que eso fuera una lección quizás para el gobierno hoy día, ser mucho más pragmático. Oye, Sebastián, a mí me pasa una cosa que dentro de todo el proceso, dentro de estos 4 años, creo que la institución más penca que creamos para reformar la Constitución era la comisión de expertos, cueteada, surgía de una cocina que estaba absolutamente desprestigiada, y fueron los que más se acercaron, digamos, los que más cerca estuvieron. Lo que de alguna manera... Porque funcionaron, si al final si esa es la legitimidad. Es que la ahí está. También que cuando designaste a dedo, y designaste a dedo de manera bien particular también, porque era una designación a dedo a la antigua, tratando de buscar la salida a una reforma constitucional que en mi criterio sigue siendo importante, podemos acercarnos a eso a partir de aquello, ¿no? Yo creo, varias cosas. Lo primero,
yo nunca he creído que esto se trataba de un plebiscito sobre el gobierno y por eso creo que la campaña de la favor era no solo una torpeza supina, sino que además nos trataba como cabros chicos. Porque cuando tú tratas de engañar a la gente como si no supiera que esto se trata de un texto constitucional, lo que estáis haciendo es tratando de tontos. Y creo que, y lo dije antes, no lo digo ahora, lo dije antes, lo dije en este mismo programa, así que me hago cargo de eso. Y porque no se trataba de un plebiscito sobre el gobierno, se trataba sobre un texto y sobre los cambios que la gente quiere. No se trataba ni de la izquierda ni de la derecha, se trataba sobre las personas, para decirlo en rápido. Yo creo que en eso el comité de expertos tuvo la sensatez de entender ese problema. ¿Cachai? Porque finalmente, ojo cuando yo soy menos majadero en esta idea de que es un órgano de génesis no democrático. Oye, si los parlamentarios alguien lo eligió y tienen derecho a designar personas, es como decir que un ministro no tiene origen democrático. Obvio que lo tiene. Al presidente lo eligieron los chilenos para nombrar a un ministro. El Congreso puede nombrar autoridades como nombra un ministro de la Corte Suprema. No es ilegítimo democráticamente que nombre una comisión. Pero eso era lo único que hicieron la pega. Increíble, ¿eh? Y ahí se demuestra cómo la política seria funciona. Porque incluso el comisionado de republicanos estuvo dispuesto a ceder, a conversar, a escuchar, probablemente porque primero tenían menos el foco de televisión en su cara. Segundo, ninguno tenía aspiraciones a corto plazo electorales. Y por lo tanto, hicieron la pega y construyeron un texto que es bastante avanzado y ojalá muchas de esas reformas sean tomadas por el Congreso actual y avancen hacia adelante. Yo creo, y ahí comparto lo de Emilia, que no hay agua en la piscina por una tragedia, porque los captores son los que deberían reformar. Por eso yo creía en la favor en la Constitución para el cambio político, porque el problema es que el incentivo de los partidos chicos, que tienen menos del 5%, que son la mayoría del Congreso hoy día, de regular para impedir la participación de partidos chicos que tengan menos por el 5% del Congreso es ni uno. Anda a decir al Frente Regionalista Verde o al PPD o al mismo o a los partidos que están surgiendo a la derecha del Rojo Eduard que estén de acuerdo con una reforma que impida la fragmentación, o a Demócrata o a Amarillo. Entonces creo que es difícil pasarle la pelota a ellos porque ahora sí son incumbentes. El desafío de verdad, y esto tiene que ver con la próxima elección presidencial y muchas otras cosas, va a ser alguien que tenga el coraje, en esta lógica, otra vez, de no maximizar el tercio, sino tratar de construir grandes mayorías. ¿Cuál va a ser el problema? Lo digo del mundo de la derecha y del mundo incluso de la centroizquierda, es que cuando tú tienes un sistema electoral que se basa en una primera vuelta y una segunda vuelta, siempre en primera vuelta alguien va a tratar de apuntar a su propio tercio para ganarle al otro y después ver cómo crece. Y eso nos ha llevado el camino al guano de tener gobiernos de minoría los últimos 4 periodos. Esa es la verdad. Ahora, los partidos chicos fueron determinantes en esta pasada. En la primera elección con Barken y la Jimena Rincón, con el eslogan que fueron mucho más efectivos que cualquier otra cosa, Rodrigo. Pero no eran partidos en ese minuto. Sí, pero eran grupos que se tornaron tremendamente influyentes. Sí, porque son una con amor y todas esas... Todos los rotos tradicionales salieron de escena y entraron estos nuevos. Habrá que valorar con el tiempo. Habrá que valorar con el tiempo lo que Rojo Edwards dice al irse al Partido Republicano por autoritario. Es decir, Rojo Edwards renuncia al Partido Republicano porque son muy autoritarios, pues bueno, o sea, eso marca también un antes y un después políticamente, ¿no? Kass acaba de hablar hace muy poquito y dijo varias cosas, entre otras que Rojo Edwards se fue del partido, habrá que preguntarle a él, tomó un camino distinto y veremos qué pasará en las próximas elecciones. Se separa. Nunca sigue por su tercio. Nunca he visto perdedores que hablen tanto después de una derrota. Es la dificultad de construir colectivos y al final hay una pulsión muy grande. Hoy día efectivamente es muy fácil, ¿cómo se dice? Ser cabeza de ratón, digamos. O sea, es muy fácil. Es muy fácil. Lamentablemente eso no... Cabeza de león o cola de ratón. ¿Eso era? No, al revés. Al revés. Eso. Cabeza de ratón. Cola de ratón. Gracias. Un partido con financiamiento público y con un parlamentario es un tremendo negocio. O sea, eso es algo que está... Eso está... No hay, objetivamente no hay ninguna razón para, voy a caricaturizar, pero armar un partido nuevo por las mascotas, que lo he visto. He visto que hay gente... O sea, eso no es un partido político, ¿se entiende? Y dudo que una persona que quiera participar ahí no pueda caber en alguno de los grandes partidos o coaliciones que ya existen. Pero bueno, eso también son el signo de los tiempos. Efectivamente es una deuda que tiene el país y que si no son las instituciones vamos a tener que forzarlo los actores políticos que estamos comprometidos también con sacar adelante el país. Mira, Luis Vega nos dice, yo estoy triste porque tenemos una clase política que no hizo la pega, para la cual fueron elegidos, para la cual le pagamos. Al final los únicos que ganaron, dice él, después de 4 años fueron los que nunca quisieron cambiar nada.
me da pena, él está con pena hoy día, porque la constitución que queríamos, no logramos como sociedad tener una nueva constitución. Entonces, nos dice Luis Vega, pero yo voy por el camino de la Emilia, fíjate que soy un poco más optimista, en el sentido de que igual, a pesar de que no logramos, yo siento que llevamos un buen rato conversando de algo que nunca habíamos hablado. Yo creo que tenemos otro piso hoy día. Es que me acaba de escribir un WhatsApp mi profesor guía de la tesis doctoral y me dice, es insólito, vamos a hacer una investigación, el único caso en el mundo en que se ha rechazado 2 veces un proyecto constitucional. Sí, es insólito. Pero además pero igual yo siento que como país no habíamos tenido nunca este debate. No. Nunca nos habíamos sentado a hablar qué tipo de sociedad queremos ser. Y yo volvería a preguntar, porque si es que la ciudadanía prefiere un comité de expertos haciendo la Constitución o generar una asamblea constituyente. Creo que es una pregunta válida. Volvería a hacer esa pregunta en el momento que corresponda. Pero volvería... ¿Cuál cree usted que es más probable que se ponga de acuerdo? Es que exacto, porque el comité de expertos dio cuenta y que resuelva los problemas de derecho. El espectro político completo lo reflejó el comité de expertos y por eso su propuesta fue bastante más sensata que lo que terminó siendo la propuesta de Republicanos, porque Republicanos le hizo 400 enmiendas a ese proyecto, lo transformó completamente. Y el ejercicio del comité de expertos, que al principio se viraba con bastante reticencia porque era una cocina, terminó siendo bastante más sensato, bastante más aglutinador de opiniones. Desde todas partes yo he escuchado opiniones que en definitiva les parece una propuesta razonable. Esa es la pregunta que yo haría cuando venga el nuevo momentum constitucional. Es dinámica la realidad y no es que esto se va a postergar 10 años, podemos verlo a la vuelta de la esquina. Lo que se ha postergado 10 años son las reformas necesarias y yo no creo que, porque todo el mundo está diciendo aboquémonos lo importante ahora, es que esa cuestión se va a resolver mágicamente. O sea, vamos a chocar muchas veces contra la muralla con la que hemos chocado históricamente, ¿no? Un tema de una gran reforma. No. Pero lamento, planteé ese tema a Luis Isabel Tolosa en el momento mismo en que estaba sonando la música y tenemos que despedir el programa. Esto es como dejarnos con la comida servida. Exacto, bueno, ya. Exacto. Después opinamos de eso. Pero vamos a tener, o sea, se nos acabó el plebiscito, aquí más tenemos que debatir sobre la reforma, ¿o no? Tenemos programa. Con Aldo estamos contentos porque tenemos pega, por lo menos por un año más. Pega. Vamos a ver más elecciones en corto plazo. Mira, arriba, Sebastián.